No tendrás nada y serás feliz. Estas palabras no nos las hemos inventado nosotros, las dijo textualmente Klaus Schwab, que es el mandamás del Foro Económico Mundial, uno de los hombres más poderosos del mundo. Y es que tenemos un sistema que trabaja silenciosamente para empobrecerte mientras te convence de que todo está bien. No solo no tendrás nada, sino que tampoco te enterarás porque esto no va a explotar como una bomba de relojería. Esto va a ser como un goteo constante, que va muy poco a poco, claro fabianismo. Así que o te das cuenta o miras para otro lado. La crisis actual es algo que no para, es una crisis que te está empobreciendo muy lentamente. La clase media, que es el principal motor de todas las naciones, está siendo lapidada porque el poder adquisitivo se está desvaneciendo. Pero a la vez te están haciendo creer que todo está bien. El problema es que esto no es una crisis ruidosa y evidente como la de 2008, con titulares estridentes y eventos catastróficos. Esto es una crisis que no tiene una fecha clara de inicio y que no tiene un futuro predecible. Mientras estás ocupado intentando llegar a final de mes porque los precios cada vez suben más pero tú sigues cobrando lo mismo, los gobiernos están tirando y tirando de una cuerda que dentro de muy poco se va a romper. La decadencia silenciosa. Y te preguntas, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? Pues la respuesta es muy clara. Por culpa de la inflación y el desconocimiento amén de la falta de educación financiera o incapacidad de ejecución de estrategias fiscales y financieras. Los bancos centrales te dicen que un 2% de inflación anual, la cual es mucho más en realidad, es decir, un incremento de un 2% en los precios de todos los productos y servicios cada año, está bien. El problema es que ese 2% acumulado durante muchos años termina destruyendo el valor de una moneda y eso 2% sería suponiendo que los números oficiales fueran ciertos. Para que te hagas una idea, en los últimos 20 años el euro ha perdido un 40% de su valor. Pero esto no solo ocurre en Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, hace unas décadas te podías comprar una casa por un precio medio de unos $27,000, cuando ahora el precio medio ronda los $400,000. Es decir, te podrías comprar 15 casas de aquella época. ¿Y esto quién lo paga? Pues obviamente tú, porque la inflación actúa como un impuesto silencioso, un impuesto a la ignorancia, un impuesto a la liquidez. Uno que tú no has votado, pero que te va quitando lo que puedes comprar con tu dinero muy poco a poco. La deuda pública. Los gobiernos no paran de endeudarse para apaciguar los mercados y sacar pecho de lo bien que va la economía. En España, por ejemplo, la deuda pública aumenta hasta en 800 millones más al día. Esta deuda pública ya supera el 110% del PIB del país. Esto significa, básicamente, que los españoles que residen en España operan con un dinero que no tienen y que la única forma de resolverlo a medio o largo plazo será o bien imprimiendo más dinero, lo cual aumentará la inflación, o bien subiendo los impuestos, lo cual empobrecerá al país. O sea, que el resultado es básicamente el mismo. Y esto no solo pasa en Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, los expertos dicen que Donald Trump podría doblar la deuda pública en solo 4 años. Y es que les da igual, porque en realidad no es dinero suyo, sino que es dinero de los demás. Y además, ellos no van a asumir el problema, ya que tiene soluciones dolorosas y mucho más obvias para el ciudadano medio, porque dentro de 4 años cambiará la candidatura y este problema tendrá que resolverlo otro político. Esto también es culpa de los bancos centrales, que durante años han estado manipulando el mercado con tasas de interés artificialmente bajas, haciendo que se pierda totalmente la capacidad adquisitiva y que tengamos un sistema dependiente de la deuda, cuya única forma de salvarse es exprimiendo más a la población. En la llamada pandemia nos vendieron la idea de que imprimir billetes era una idea genial y que resolvería todos nuestros problemas. Pero lo que han hecho es encarecer la vida de todos y cada uno de nosotros. Es decir, un sistema donde el gobierno se financia con deuda infinita que luego pagas tú con el encarecimiento de todo lo que compras y con unos sueldos cada vez más bajos. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues con más deuda, lo cual hace que entremos en un ciclo donde no hay ningún tipo de solución, a menos que se tome una medida drástica. Los impuestos y la burocracia. Otro punto son los impuestos. Europa tiene la carga impositiva más alta del mundo. Sin embargo, todo lo que se recibe a cambio no está a la altura,
Infraestructuras terribles, una sanidad con listas de espera interminables, una educación que no prepara a los jóvenes para el entorno laboral, lo que se traduce en tasas de paro altísimas. Y todo esto pagando unas cantidades ingentes de impuestos. ¿Podría ser esto un prefacio a la caída de la sociedad moderna y su civilización? Amén de todo esto, no debemos olvidar la burocracia. Montar un negocio en Europa es una verdadera pesadilla, comparado con otros países como Estados Unidos, donde puedes tener una LLC en cuestión de horas, o en Asia, donde la facilidad para emprender es mucho mayor. Según el informe Doing Business del Banco Mundial, los países europeos están perdiendo competitividad por la excesiva burocracia y las regulaciones que desincentivan la innovación. Plan de resistencia. Desde Resdom Club te vamos a dar un punto de partida, una guía de coordenadas que hemos ideado para que podáis escapar del hundimiento y del empobrecimiento que están sufriendo todos los países europeos y con lo que te puedes proteger. Si estás en una zona roja, será mejor que te vayas. Sentimos ser duros, pero quedarte en tu país, si este pertenece a una zona roja, o sea un país con una alta carga fiscal y financiera y posiblemente también administrativa y burocrática, quedarte es una de las peores decisiones que puedes tomar. Este es el caso de miles de hombres y mujeres de negocios, de España, Francia o Inglaterra que, por ponerte un ejemplo, perdían más tiempo y dinero en gestión de impuestos y cumplir con las burocracias absurdas, que en hacer crecer sus negocios y patrimonios. Tras el momento del cambio, muchos de esos negocios florecieron masivamente. No por el pago de menos impuestos simplemente, sino porque pudieron dedicar mucho más tiempo a hacer esos negocios crecer, y ubicaron estos en un escenario el cual les motivaba mucho más a dar lo mejor de sí mismos cada día, en lugar de preocuparse por problemáticas fiscales, laborales y mercantiles y además solo recibir la mitad de lo que merecían. Reduce al mínimo tu dependencia del crédito y de los bancos. La deuda y las entidades bancarias son una de las mejores formas para crecer. Sí, pero desde la perspectiva del desconocimiento también es una de las formas que tienen los gobiernos para poder controlarte. Nos han inculcado que para poder vivir tenemos que endeudarnos, comprar una casa con hipoteca, financiar un coche, pedir préstamos para viajar o para ir a la universidad. Y esto es una trampa. Nos ata y nos esclaviza a las entidades bancarias, generando un ciclo de trabajo constante solo para pagar deudas e intereses. Lo que deberías de hacer es generar fuentes de ingresos que te permitan diversificar y ser más libre. Además, los bancos cada vez imponen más controles sobre tus pagos y transacciones, especialmente el uso de efectivo. Para evitar burocracias innecesarias, muchos recomiendan usar cuentas en plataformas como neobancos localizados fuera del radar y pasarelas de pago o exchanges descentralizados, no para evadir impuestos, sino para simplificar la gestión financiera, diversificar tu operativa financiera, diversificar límite de capital asegurado a nivel bancario y evitar los abusos de los bancos tradicionales. Aprovecha el sistema a tu favor. Hay una frase que dice, si todo se queda igual, todo seguirá igual. Si queremos resultados diferentes, tenemos que actuar de forma diferente. La mayoría de la gente sigue los mismos patrones sin cambiar nada, esperando que las cosas mejoren. Pero la única manera de prosperar es identificar las fallas del sistema y utilizarlas en nuestro beneficio. Desde Resdom Club hemos lanzado un programa realizado por expertos, muy sencillo, justamente para enseñarte a sacar las mejores rentabilidades alrededor del mundo en diversos proyectos y oportunidades a través de la compra de Rescoin. El plan es óptimo tanto para personas que no han invertido nunca como para usuarios entendidos en la materia. Así que, si deseas dar el siguiente paso y empezar a beneficiarte de nuestra plataforma, no lo dudes. Visita nuestra web y descubre cuán lejos podemos llegar juntos. Resdom. Creamos futuro juntos.